Entonces, en la cinemática ya ustedes han visto que nosotros analizamos todos los tipos de movimiento que hay. Y este es un movimiento especial porque en realidad es un movimiento en dos dimensiones, definido de esa forma porque se mueve, si uno hace su eje de coordenadas, su sistema de eje coordenado, entonces se ve de que el objeto en estudio se mueve en un plano, ¿no? Y generalmente ese plano se hace coincidir con el sistema de eje coordenado. En general dice el movimiento de los objetos reales se realiza en el espacio real tridimensional. Fíjense ustedes que si uno lanza un objeto, ¿no? Ya sea para una trayectoria rectilínea o curvilínea, cualquier trayectoria de esa puede estar definida como que se mueve en el sistema tridimensional. Todo depende de cómo ponga su eje 1 en el sistema, ¿sí? Lo mismo pasa con el movimiento en el plano. También si uno lo inclina un poco el sistema, también ya vendría a ser un movimiento en 3 dimensiones. Pero para que se pueda estudiar de una forma más sencilla, entonces se hace coincidir el plano en el que se mueve el objeto con los ejes del sistema, ¿no? Con el plano del movimiento. De esa forma es como que se esté moviendo en 2 dimensiones. El movimiento de una partícula que se realiza en un plano es un movimiento en 2 dimensiones. Si el movimiento se realiza en el espacio, se produce en 3 dimensiones. En esta sección haremos referencia al estudio de la cinemática de una partícula que se mueve sobre un plano. Entonces vamos a ver el movimiento en 2 dimensiones. Ejemplos de un movimiento en 2 dimensiones son el de un cuerpo que se lanza al aire como una pelota, dice, un disco girando, el salto de un canguro, el movimiento de planetas y satélites, etc. El movimiento de los objetos que giran sobre un plano se conoce como movimiento circunferencial. Es un caso de movimiento en 2 dimensiones que también es estudiado. Más adelante vamos a ver el movimiento circunferencial nosotros. El movimiento de una mosca volando, el de un avión, el de las nubes, se produce en 3 dimensiones. Descripción del movimiento en 2 dimensiones. Continuamos restringiendo el movimiento al caso de una partícula que se mueve con aceleración constante. Es decir, que su magnitud y dirección no cambian durante el movimiento. Esto hay que tomar en cuenta, ya bien, es un concepto que es básico para poder hacer el análisis de lo que estamos estudiando. Cualquier objeto que sea lanzado en el aire con una velocidad inicial de dirección arbitraria se mueve describiendo una trayectoria curva en un plano. Si para esta forma común de movimiento se supone que la aceleración de la gravedad es constante en todo el movimiento, aproximación válida para el caso en que el desplazamiento horizontal del cuerpo en movimiento sea pequeño comparado con el radio de la Tierra. Eso es lo que estamos viendo nosotros, de que no influye, ¿no?, la altura a la que está el objeto. Estamos tomando una aceleración de la gravedad que es constante. Otra cosa que tenemos que considerar es que se desprecia el efecto de las moléculas de aire sobre el cuerpo. Esta aproximación no es muy buena en el caso de que la rapidez del cuerpo en movimiento sea alta, ¿no?, ya que debido a que la velocidad hace de que el efecto del viento sobre ella sea bien importante. En este caso vamos a tomar en consideración nosotros también que el viento o el aire que circunda el objeto no tiene ningún efecto sobre él. Entonces, este tipo de movimiento se le llama movimiento de proyectil y se produce en 2 dimensiones. Se elige el sistema de coordenadas X y Y tradicional
como vamos a ver en la figura que está más abajo, donde se dibuja la trayectoria de una partícula en movimiento en 2 dimensiones junto con los vectores de velocidad y aceleración de gravedad, suponiendo que en el instante inicial t igual a t sub 0, el proyectil se encuentra en la posición inicial x sub 0 y sub 0, moviéndose con una velocidad inicial v sub 0, que forma un ángulo θ con la horizontal bajo la acción de la aceleración de la gravedad. Todo. Supongamos que mediante un cañón se dispara un proyectil con una dirección que forma un ángulo θ respecto a la superficie de la Tierra. Es fácil advertir que la trayectoria del proyectil corresponde a una trayectoria parabólica y que si tomamos un marco de referencia tal que la dirección y sea vertical y positiva hacia arriba, entonces la aceleración en y va a ser igual a la menos la aceleración de la gravedad y la aceleración en x va a ser igual a 0, ignorando la fricción del aire. Aquí está, si ustedes se fijan, el movimiento parabólico, ¿no? Fíjense de que estamos viendo de que aquí podemos nosotros notar de que este cuerpo es lanzado con una velocidad inicial y que está haciendo un ángulo de inclinación con la horizontal, ¿no? Entonces, si tomamos nosotros como referencia el plano XY, como vemos acá, vamos a ver de que conforme, en primer lugar, de que la trayectoria que describe es parabólica, ¿no? Fíjense de que hace una parábola. ¿Eso debido a qué? ¿No? A que el objeto va disminuyendo su velocidad en y más que todo, ¿no? Va disminuyendo su velocidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el movimiento vertical que hemos estudiado anteriormente, hemos visto que si un objeto es lanzado hacia arriba, por la gravedad que lo atrae hacia el centro de la Tierra, va disminuyendo su velocidad, ¿no? Entonces, lo que se hace para el estudio de este movimiento parabólico, que es en 2 dimensiones, se toma en consideración que los movimientos ocurren simultáneamente. Es como que, por ejemplo, un desplazamiento en y fuera primero, después otro en x, en y, pero se hace tan continuo que no se nota, digamos, este movimiento. Pero para su estudio se toma, se evalúa por separado tanto el movimiento vertical como el movimiento horizontal, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos una velocidad inicial y esa velocidad inicial se puede descomponer en 2 velocidades, que podemos verlo nosotros acá en este triángulo de aquí. Si esta es mi velocidad inicial y este es mi ángulo, entonces yo voy a ver de que voy a tener acá un vector que es mi velocidad inicial en x y este otro vector que es mi velocidad inicial en y. Entonces, como es un triángulo rectángulo, yo puedo ver de que si yo tengo el seno del ángulo, esto va a ser igual a la velocidad inicial en y sobre la velocidad inicial, y para el coseno yo voy a tener la velocidad inicial en x sobre la velocidad inicial, ¿no? De acuerdo a este triángulo que puedo formar yo acá, fíjense, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el tiempo, fíjense, ¿no? La velocidad en y va a ir disminuyendo. Sin embargo, la velocidad inicial, como no hay aceleración en este sentido, la aceleración es 0, entonces la velocidad en x se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria, fíjense. Que esta velocidad aquí en x es igual a esta, es igual a esta, es igual a esta que tengo acá y a esta que llega acá también. Son todas iguales a lo largo de la trayectoria la velocidad en x. Sin embargo, la velocidad en y, fíjense, empezó más grande acá, después va disminuyendo
hasta que aquí en el punto de altura máxima la velocidad en I se hace igual a 0. ¿Ya? Entonces, al hacerse 0 esto, luego que llega a la altura máxima y empieza a descender el objeto, fíjense, entonces va incrementándose su velocidad otra vez, hasta que llega al punto de la altura a la que fue lanzado con la misma velocidad inicial en I y la misma velocidad inicial en X porque esta es constante. Entonces acá lo que tenemos que ver es las diferentes situaciones en las que nosotros tenemos que hacer la evaluación para poder determinar más que todo las fórmulas que vamos a emplear en este sistema, ¿ya? El concepto sí importante es que si nosotros lanzamos un proyectil, fíjense, con una inclinación y un ángulo, lo que me va a describir es una trayectoria parabólica. Y que además en un determinado tiempo y a una determinada distancia, ¿no? Va a ser la velocidad en ese punto va a ser 0 cuando la altura sea máxima. Y como es parabólica esto, entonces la distancia del punto de origen, ¿no? Tomando en consideración otro punto en la misma altura, la distancia que avanza es la mitad. Y el tiempo, vamos a ver de que el tiempo que tarda este objeto en subir aquí también es un tiempo de subida que es igual al tiempo de bajada. ¿Ya? O sea que lo mismo tarda en llegar aquí como tarda en llegar acá. Eso es el mismo concepto que hemos visto en el movimiento vertical caída libre también. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, tenemos de que el seno de este ángulo, como lo vimos aquí, es la velocidad inicial sobre la velocidad inicial en I sobre la velocidad inicial y despejando la velocidad inicial en I, que es la que nos interesa conocer, viene a ser a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esta velocidad proporciona el movimiento vertical, dice, esta velocidad en I, ¿no? En donde la aceleración que tiene esta velocidad es menos la gravedad. Al salir de aquí va en contra de la gravedad, por lo tanto, va disminuyendo su velocidad hasta que es 0 acá. Haciendo, o sea, considerándose como un movimiento vertical, ¿ya? Un movimiento vertical. En el otro caso que tenemos que el coseno del ángulo es igual a la velocidad inicial, entonces la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esto es importante que tengamos en consideración que esta velocidad proporciona el avance horizontal con la aceleración. Esta aceleración es 0. Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Cuando estamos hablando de un movimiento horizontal. Sin embargo, este es un movimiento, cuando la aceleración, esto es un movimiento acelerado en realidad ¿no? Esto está mal acá. Un movimiento aquí acelerado, vertical o variable, ¿ya? Mejor, aquí está bien. Uniformemente variable le han puesto acá, ¿ya? Entonces, si lo comprendemos esto como que es un movimiento uniformemente variable, o sea, ¿qué significa esto? De que es uniforme y va variando regularmente. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es constante, tiene un solo valor. Sin embargo, aquí estamos viendo de que no hay aceleración, por lo tanto, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, como el que vimos inicialmente. Ahora, si recordamos las ecuaciones de la cinemática, nosotros para el tiro vertical hemos visto una de las ecuaciones que nuestra velocidad final le poníamos nosotros era igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, ¿no? En este caso utilizamos el menos porque de acuerdo a nuestro sistema de ejes coordenados tenemos positivo hacia arriba y a la derecha y negativo hacia abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces, haciendo el reemplazo por el valor que tenemos de la velocidad inicial en I, nos da esta ecuación de acá, ¿ya? Esa es una de las ecuaciones. Estas ya van 3 ecuaciones que tienen que, mejor si vayan anotándose ustedes en un cuadernito,
en una hoja anterior para que vayan, cuando hagamos ejercicio más abajo, vayan consultando, ¿ya? Entonces la primera que tienen que anotar es esta, que la velocidad inicial en I es igual a la velocidad inicial seno del ángulo. Luego la otra es que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La otra que tenemos es que la velocidad inicial en I es igual también a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y aquí también vemos de que, de acuerdo al desplazamiento que veíamos nosotros en la altura, teníamos, para determinar en un movimiento vertical caída libre, teníamos que la distancia o la altura que recorría era igual a la velocidad inicial por el tiempo, y aquí teníamos más menos, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, reemplazando, fíjense, por esta velocidad inicial en I, que es la que tenemos esta ecuación en función del seno. Por lo tanto, esta ecuación también anótenla. Y de la otra que teníamos, velocidad final al cuadrado, nos da esta otra velocidad para el movimiento parabólico. Bien, entonces sigamos. Luego tenemos, cuando nosotros llegamos a tener la altura máxima, se recuerdan en el movimiento vertical caída libre también, hacíamos nuestra velocidad final 0, ¿no? Y de ahí es donde sale esta ecuación de la altura máxima, se define como la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta, sobre el seno al cuadrado de teta sobre 2 veces la gravedad. Aquí tenemos la fórmula para determinar el tiempo de subida también, que es esta de acá, la velocidad inicial seno de teta sobre la gravedad. Y el tiempo de vuelo, que es lo mismo que subir y bajar, por eso es 2 veces esto de acá, fíjense. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, o sea, lo multiplico todo esto por 2 y me da esta ecuación de acá. Como el movimiento de avance horizontal presenta una velocidad constante, entonces aquí nos da también esta distancia que es la que recorre en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Cuando X alcanza su máximo valor, dice, o sea, la distancia máxima, se ha demorado un tiempo t sub b de vuelo. Y dicha distancia la llamaremos máximo alcance horizontal y la denotaremos por X máximo. Luego, esta misma fórmula, cuando llegamos nosotros a la distancia máxima que recorre, como el tiempo t es el tiempo de vuelo, entonces reemplazando el tiempo de vuelo acá, llegamos a esta fórmula de acá, fíjense, que nos dice que X máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por 2 seno de teta coseno de teta sobre la gravedad. Pero resulta que 2 seno de teta por coseno de teta es tiene su identidad trigonométrica que nos da que es igual al seno de 2 teta, esta función de aquí. Por eso es que la siguiente fórmula que tenemos nos da que la distancia máxima horizontalmente que recorre el objeto es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo que se da sobre la gravedad. Entonces esta es la distancia de alcance máximo. Y luego es obvio, dice que el máximo alcance horizontal o recorrido se consigue cuando ocurre que teta es igual a 45 grados. ¿Por qué es eso? Porque fíjense de que si yo tengo acá el ángulo que es 45 grados, entonces 2 por 45 grados me va a dar 90 grados. Y el seno de 90 es el máximo valor que puede obtener el seno, ¿no? Porque ustedes saben de que la función seno varía desde menos 1 hasta 1, ¿no? Y es 1 cuando es 90 grados y es menos 1 cuando es 270 grados. Porque si esto no es 90 grados, si es 30 grados, por ejemplo, el ángulo, entonces el seno de 60 es menor a 1. Y al multiplicar por un valor que es menor a 1, entonces todo este valor de acá me disminuye, ¿no? Porque estoy multiplicando por un valor que es menor a 1. Y como es 1 el mayor valor que puede alcanzar el seno, entonces cuando es el seno, para que esto sea 1, ¿no?
el seno de 2 teta sea 1, tiene necesariamente que ser este ángulo de 45 grados. Luego, la velocidad resultante en cualquier punto que vemos de esa parábola que hace el móvil, ¿no? En cualquier punto lo vamos a determinar mediante la velocidad que haya en X. Por el teorema de Pitágoras determinamos en ese análisis de vectores. La dirección del ángulo también, fíjense, es lo mismo que sacar la tangente de las velocidades que están como en este caso yo tendría aquí mi velocidad en Y y acá sería esto mi velocidad en X, ¿no? Entonces la tangente de ese ángulo me da eso de por la descomposición de vectores que hemos visto, ¿no? Podemos hacer esto de acá. Y luego tenemos estos ejercicios para resolver. Entonces dice aquí, de la cima de un edificio de 125 metros de altura se dispara un cañón horizontalmente. Nos va a servir este ejercicio para que nosotros hagamos una apreciación siguiente. Aquí tenemos un edificio y aquí hay un cañón. ¿Ya? Pero resulta que este edificio nos dice que está a una altura de H igual a 125 metros. ¿Sí? Pero se dispara horizontalmente, dice, o sea que no tiene esta inclinación. Entonces aquí vamos a ver de que el cañón se dispara así nomás, en forma horizontal. ¿Ya? Y la bala sale a una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, esta balita que sale de aquí tiene una velocidad inicial igual a 20 metros por segundo. Nos dice que hallemos la distancia horizontal que recorrió la bala, ¿no? Entonces, fíjense de que si esta bala sale, va a ir primero en una dirección así, ¿no? Pero desde el momento en que ya deja de estar apoyada aquí en este bloque de acá del edificio, ¿no? Ya la atracción de la gravedad, como no hay que lo soporte, la atracción de la gravedad, en ese mismo instante ya empieza a ejercer una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, el movimiento de esta bala va a tener así, ¿no? Va a ser parabólico acá. Lo borro esto porque me estoy quedando mal con mi. Entonces esto ya viene una forma parabólica. ¿Sí? Aquí vamos a ver nosotros, ¿no? De que esto es un movimiento compuesto, pero es necesario que aclaremos una situación también, ¿ya? Vamos a ver de que aquí nosotros tenemos una determinada altura h que ya hemos visto, ¿no? Una determinada altura h, y esto va a tener que alcanzar una determinada distancia d, que es la que nos pide. Pero ¿cuál es la particularidad de este movimiento, ¿no? Se ha comprobado experimentalmente que si se lanza una esfera, digamos así, que vaya rodando por acá, ¿no? Y después llegue a caer, esto tiene una determinada velocidad, y después de avanzar una longitud caerá al suelo, ¿no? Pero una vez que está aquí este objeto, ¿no? El tiempo que tarda, por decirle, este objeto en llegar, vamos a ir viéndolo
por aquí, por acá y por acá. El tiempo que tarda este objeto en llegar de aquí a aquí, ¿no? Es el mismo tiempo que tardaría esta bolita si se dejara caer libremente así, desde esa altura hasta acá. Y es el mismo tiempo que tendría que si esto no tuviera rozamiento, ¿no? Estuviera sobre una mesa que no tuviera rozamiento, ¿no? Entonces, si me dejo entender, ¿no? Acá por la independencia de los movimientos nos dice a nosotros, ¿no? Que es un principio definido por Galileo, que esta bolita tarda el mismo tiempo en llegar aquí que lo que tardaría en llegar si se suelta esta bolita desde esta altura y llega a la misma altura que estaba esta otra de acá. Y tiene el mismo tiempo, tarda en llegar de aquí hasta acá, si no tuviera rozamiento al desplazarse en una superficie horizontal. ¿Se comprende? ¿No? Entonces, en este caso vamos a ver de que el tiempo, ¿no? Vertical va a ser igual al tiempo horizontal y va a ser igual al tiempo de la trayectoria parabólica. ¿Ya? Esto experimentalmente se puede demostrar por si acaso. Lastimosamente no tenemos laboratorios nosotros para esto, pero en laboratorio se puede demostrar esta situación, lógicamente que teniendo instrumentos de precisión, ¿no? Para medir el tiempo y las distancias, ¿ya? Pero entonces nosotros nos vamos a pegar a este tipo de concepto que tenemos acá, que se denomina el principio de la independencia de los movimientos. Esta situación fue planteada por Galilei, ¿ya? Vamos a poner a Galilei como el Galileo. Galileo Galilei se llamaba, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia de esta situación cuando tenemos nosotros un movimiento en dos dimensiones, como este de acá, como este movimiento parabólico en dos dimensiones. Entonces, una vez que hemos hecho este análisis, vamos a hacerlo nuevamente en nuestro dibujo acá abajo. Vamos a dibujarnos nuestro edificio. Ya hemos visto que tenemos nosotros una altura igual a 125 metros, que sale este objeto con una velocidad inicial igual a 20 metros por segundo, que describe una trayectoria parabólica y que tenemos que determinar a qué distancia de aquí llegó el objeto, ¿no? Aquí están todos los datos que me da el problema. Los datos son entonces la velocidad inicial, que es igual a 20 metros por segundo, la altura del objeto, que es igual a 125 metros, y me pide que yo encuentre la distancia. Entonces, fíjense que por la independencia de los movimientos yo voy a tener lo siguiente. Voy a hacer de cuenta de que esta bolita cae aquí, ¿no?
y tengo para eso, ¿no? La altura en este caso me da que es igual, si yo quiero determinar esta altura, me da que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Fíjense de que la gravedad está en sentido positivo, la tomo con el signo positivo, ¿no? Porque está aumentando su velocidad, va a ser entonces más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? En este sentido, fíjense que la altura que recorre esta bolita es esta de acá, ¿ya? Sin embargo, en este sentido, la distancia que recorre, la distancia d, va a ser igual a la velocidad inicial que tiene en este sentido, ¿no? Por si acaso, esto es velocidad inicial en I va a ser, ¿ya? Aquí. La velocidad inicial en I y aquí va a ser, la distancia va a ser la velocidad inicial en X, ¿no? Por el tiempo. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora veamos lo siguiente. Aquí inicialmente la bolita tiene una velocidad inicial, pero ¿en qué sentido? Nos dice que tiene en sentido horizontal. Por lo tanto, esta velocidad inicial con la que sale va a ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Se comprende? Porque está sobre este eje de acá. X, Y. ¿Ya? Está sobre el eje X, entonces su velocidad inicial en X sale a esa velocidad. ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad inicial en Y en este punto? Tras que sale de aquí. La velocidad inicial en I, ¿cuánto sería? 0, ¿no? Correcto. Es 0 porque aquí todavía, una vez que sale de ahí, no tiene velocidad hacia abajo. Su velocidad inicial aquí es 0. Y conforme va pasando el tiempo, entonces sí va a ir adquiriendo mayor velocidad acá. Entonces, en este caso, fíjense que la velocidad inicial que yo tengo en I por el tiempo se me hace 0 para describir esta altura. Entonces yo puedo saber por la independencia de los movimientos que encontrando este tiempo, como tengo la altura y tengo la gravedad, aquí despejo yo de que el tiempo para mí va a ser igual, este 2 pasa a multiplicar por acá, 2h, sobre la gravedad, por esto que está como... Tiempo cuadrado se pasa como raíz. Pasa como raíz, correcto, ¿no? Entonces aquí ya con los datos que tengo puedo determinar cuál es el tiempo que tarda la bolita en llegar aquí, que es el mismo que tardaría en llegar acá. ¿Por qué? Por este principio de la independencia de los movimientos. ¿Ya? Entonces aquí me da que este tiempo es 2 por la altura que es 125 sobre la gravedad que es 9.8. Y raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto me da este tiempo? ¿Perdón? 5.05 segundos, ¿no? Ustedes tienen que ver de que yo hago directamente porque ya conozco que las unidades que tengo son congruentes, ¿no? Pero ustedes tendrían que verificar esto y ver acá, ¿no? Acá tengo altura que es en metro y luego tengo gravedad que es metro por segundo cuadrado, ¿no? Y como aquí tengo 1, metro sobre 1, entonces medio con medio y extremo con extremo, me va a dar esto que es metros por segundo y 1 metro cuadrado, ¿no? No, aquí me va a dar metro segundo cuadrado sobre metro, ¿no? Y este se va a ir con este y como esto está al cuadrado me va a quedar
Segundos. que es en segundos, ¿no? Entonces, ese análisis lo tienen que hacer ustedes para ver de que están determinando bien la unidad también, ¿ya? Entonces aquí tengo que este objeto tarda en llegar de aquí a acá 5.05 segundos. Y como Sí, es el mismo que me podría tardar de aquí hasta acá, fíjense. Es el mismo que me podría tardar de aquí hasta acá. Pero, hombre. Aquí está, ¿no? Al mismo tiempo, fíjense, en el sentido horizontal, de acuerdo a la independencia de los movimientos, que si esto tarda en llegar aquí, es lo mismo que tarda en llegar acá, y es lo mismo que debería avanzar en sentido horizontal también aquí. En este caso, entonces, el tiempo que tarda esta bolita en llegar de aquí a acá, o de aquí a acá en el sentido horizontal, viene a ser este tiempo de aquí. Por lo tanto, la distancia que me pide determinar es esta distancia, que es igual, como la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial para mí, entonces en este caso va a ser igual a 20 por el tiempo que encontré, que es 5.05, y esta distancia me va a dar igual. Esto es, la distancia es metros por segundo, por el tiempo que es segundo, se me van y me queda en metros, ¿no? ¿Cuánto da eso? 101. 101 metros. Y esa es la respuesta que nos pide el ejercicio. Aquí nos dice, un avión asciende verticalmente a 10 metros por segundo. Lanza una pelota que sale a 7 metros por segundo horizontalmente. La pelota logra un alcance horizontal de 21 metros y tenemos que hallar la altura del avión al momento del lanzamiento. En el avión que asciende verticalmente, no te lo imaginas. ¿Qué marca es el avión ese? ¿Cómo fue? Bueno, ¿no han visto aviones que hacen chandelas, que bajan verticalmente, que suben así horizontalmente, verticalmente también? ¿Ah? Las ¿No han avionetas. visto? Es Un cohete, más Rusia. lógico. Bueno, si quieren, entonces aquí pongámosle cohete en lugar de avión, ¿ya? Sí, porque para que vaya Si arriba. le cuesta imaginarse, ¿ya? Entonces aquí no hay problema. Ustedes saben de que aquí entonces le podemos poner cohete. ¿Cómo puede ir hacia Claro, allá? pero no necesariamente en el momento del despegue, pues, ¿no? Sino después de un tiempo que despegó, puede empezar a ascender verticalmente. Pero para que no nos compliquemos con eso, cambiémosle a cohete. ¿Ya? Sí. Entonces dice que este cohete que estaba, sí, digamos, ese es el cohete, ¿ya? Con la propulsión ahí empezó a subir, ¿no? Se vean las ventanillas del cohete. Y resulta de que está ascendiendo verticalmente. Fíjense que nos da que va a una velocidad de 10 metros por segundo. Desde que empezó acá, la velocidad del cohete va igual a 10 metros por segundo. Y a una determinada altura, una que va por acá,
una determinada altura, dice que lanza una pelota. ¿Cómo le hará? Pero lanzó la pelota. Entonces vamos a tomar en cuenta que esa altura es esta de aquí. Abrió la ventana y la lanzó nomás. Ya, abrió la ventana y la lanzó. Lanza una pelota que sale con otra velocidad, fíjense, sale a 7 metros por segundo horizontalmente. O sea que aquí esta pelota que lanzó salió con una velocidad inicial en X, lógicamente, igual a 7 metros por segundo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y esta pelota dice que logra un alcance horizontal de 21 metros. O sea que la pelota salió y llegó de aquí. El alcance horizontal al que llegó, supongamos que cayó aquí. Y el alcance horizontal al que llegó la pelota, esta distancia, fue igual a 21 metros. ¿Se comprende? Sí, la tiró con una onda, parece, ¿no? Fuerte. ¿Con qué la tiraría, no? Ya, entonces, ahora el análisis que tenemos que hacer es el siguiente. Esta pelota, a ver, les voy a preguntar a ustedes, esta pelota que está aquí, ¿qué tipo de trayectoria me hace? ¿Me hace una trayectoria así o una trayectoria así? No, va recto y luego va a ir bajando hacia abajo. Ya que el cohete fue hacia arriba. A ver, este análisis que quiero que vean es la clave de este problema. ¿Me hace una trayectoria así o me hace una trayectoria así? No, el otro, el rojo no. ¿La azul o la roja? La roja. La azul. La roja. ¿La roja o la azul? La roja. La Para azul. mí la roja. Para mí A la ver. La roja. azul porque el objeto está en movimiento hacia vertical. Bien, fíjense el análisis que vamos a hacer, ¿no? La pelota está dentro del cohete, ¿no? Sí. ¿Sí? Si la pelota está dentro del cohete y el cohete va a una velocidad de 10 metros por segundo, ¿la pelota tiene esa misma velocidad o no? Al momento del salir, ¿no? Entonces, al momento del salir, esta pelota tenía una velocidad inicial en I igual a 10 metros por segundo. ¿Se comprende? Sí, sí. Entonces, la velocidad inicial con la que sale esta pelota es esta de aquí, ¿no? La azul. Esta es la velocidad inicial. Por lo tanto, la pelota va a hacer una trayectoria de esta forma. ¿Se comprende? Entonces sería la roja, no la que ¿Ah? sería solo la roja. La azul, pues, ¿no? La azul es la que sube y baja. Sin embargo, la roja tendría que venir de aquí a acá nomás. ¿Se comprende? Ah, sí, sí. Sí, ya que tiene. Esta es la trayectoria que hace la pelota, que sube y baja. Claro, porque el cohete sigue subiendo, pues, ¿no? Y O para el sea, hasta cohete, esta altura de aquí, el cohete, como va a la misma velocidad y este también va a la misma velocidad,
Entonces va a ver el cohete de que va a hacer esta trayectoria, pero el cohete ya va a ir subiendo, ¿no? Y para el cohete la pelota va a bajar y no va a subir. Claro. No, para la pelota, ¿no? Para el cohete, si yo estoy aquí en el cohete a la misma altura, fíjense, ¿no? De que inicialmente vamos a ver que la pelota sube un poquito también, ¿no? Pero como el cohete, fíjense, mantiene la misma velocidad y la pelota va a ir disminuyendo su velocidad, ¿no? La pelota al llegar aquí va a tener una velocidad inicial, va a tener una velocidad en Y, mejor dicho, igual a 0, aquí. Sin embargo, el cohete va a seguir a 10 metros por segundo, ¿no? O Sí. sea que el que va en el cohete va a ver también esa trayectoria así, que se está haciendo así, solo que menos pronunciada, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Está comprendido este concepto? Porque eso es lo importante de este problemita de aquí. ¿Ya? Entonces aquí fíjense que lo que nos pide es que nosotros encontremos esta altura de aquí. La altura del avión al momento del lanzamiento, no del cohete, sino al lanzamiento de la pelota, ¿no? Eso se sobreentiende, ¿no? Aquí le pondremos allá la altura del avión al momento del lanzamiento de la pelota. Entonces lo que nos pide es esta altura de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces aquí lo vamos a desarrollar esto en dos partes. ¿Ya? Lo vamos a hacer de la forma normal y después utilizando vectores. Van a ver que con vectores es más sencillo, pero es el concepto de los vectores es cuestión de agarrarlo en la fórmula que uno tiene y lo puede obtener más rápido. Voy a borrar esto aquí. Fíjense de que voy a tener que determinar en primer lugar esta distancia de aquí a acá. A ver, lo que voy a determinar lo voy a poner con azul. Tengo que determinar esta distancia de aquí hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Ustedes me pueden dar una fórmula para eso. Aquí no tengo la velocidad inicial, también la tengo que determinar, esta velocidad inicial. El tiempo que tarda el objeto en llegar de aquí hasta acá también lo tengo que determinar, ¿no? El tiempo de vuelo. De aquí hasta aquí. Y tengo que determinar el tiempo también que tarda esta pelota en llegar de aquí a acá. Otro tiempo, ¿no? ¿Sí? Y tengo también otra distancia que determinar de aquí hasta acá. Entonces aquí voy a tener una distancia 1, aquí voy a tener una distancia 2. ¿Me sigue? Tengo que determinar también este ángulo de acá. ¿No? Ahora, ¿qué conocemos? A ver, vamos armando nuestra fórmula. En primer lugar, aquí tengo este triángulo y puedo determinar la velocidad inicial, ¿no? Aquí me dice de que de acuerdo a este triángulo que tengo aquí la velocidad inicial en X y aquí tengo la velocidad inicial en Y. Entonces, esta mi velocidad inicial con la que sale el objeto, en realidad, va a ser, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial en X al cuadrado por Pitágoras, ¿no? Más la velocidad inicial en Y al cuadrado, raíz cuadrada de. ¿Sí?
Entonces empezaré por ahí, empezaré encontrando esa velocidad. Esta velocidad es igual a 7 al cuadrado más 10 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso? $12.2. 12.20 me sale. 12.20 metros por segundo. Primer lugar, ¿no? Ahora, ¿puedo encontrar este ángulo de acá? Puedo también, ¿no? ¿Con qué? Con la tangente de teta me da igual a la velocidad inicial en y sobre la velocidad inicial en x. Y esto me da 10 sobre 7, ¿no? ¿Y cuánto daría el ángulo entonces? Ahí me equivoqué. ¿1.42? ¿Será? 55. ¿Ah? 55. 55 grados. Sí. Entonces fíjense que ya tenemos estas dos cosas que hemos determinado, ¿no? Hemos determinado la velocidad con la que sale y el ángulo con la que sale, de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces podemos determinar esta distancia y podemos determinar el tiempo de vuelo hasta aquí, ¿no? De acuerdo a las fórmulas que tenemos. A ver, ¿con qué fórmula en el movimiento parabólico podríamos encontrar la distancia esta? Fíjense que en este caso, si tomamos la consideración hasta aquí, va a ser nuestra distancia máxima, ¿no? La distancia de alcance máximo sería este de acá, pero para este ángulo, ¿no? No para el de 45 grados. Entonces, mi distancia 1, ¿por qué es necesario que encuentre este? Porque fíjense que tengo esta distancia del alcance total, que es la distancia d igual a 21 metros. Y esto me dice que la distancia d, esta es igual a la distancia 1 más la distancia 2, ¿no? La distancia 1 más la distancia 2. Y esto me dice que es igual a 21 metros. Entonces la distancia 1 me va a dar que es igual a qué cosa. ¿Qué fórmula tienen ahí para encontrar la distancia? Esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Como ya tenemos la velocidad inicial, entonces reemplazando aquí vamos a tener que esto es 12.20 al cuadrado por el seno de 2 por 55 sobre 9.8. Aquí tienen que sacar el seno de 110 grados, ¿no? 14.27. 14.27 metros. Puedo encontrar D2 ya, ¿no? Entonces aquí encuentro de que D2 va a ser igual a 21 menos D1. Y esto es igual a 21 menos 14.27. ¿Cuánto daría eso? 5.73, ¿no? 6.73. 6.73. 6.73 metros. Ya tengo esos otros dos valores, D1 y D2. Ahora, no creo que sea necesario encontrar este tiempo de vuelo, fíjense, ¿no? Lo que tenemos que hacer es este tiempo T. Una vez que esta pelota está por aquí,
conceptualmente hemos visto que en el movimiento vertical caída libre, entonces en este sentido aquí, esto tendría una velocidad en I igual a 10 metros por segundo. Y su velocidad en X sería la misma, ¿no? De acá, la velocidad en X sería igual a 7 metros por segundo. Porque a la misma altura, ¿no? Se mantiene, ¿no? La misma velocidad. Entonces la velocidad inicial en este caso aquí, como yo quiero determinar el tiempo para este movimiento de acá, puedo hacer de cuenta de que el tiempo que tardó esto en caer de aquí hasta aquí es el mismo que va a recorrer hasta acá. Y puedo determinar el tiempo aquí porque tengo la distancia y tengo la velocidad a la que va, ¿no? Aplicando entonces aquí el criterio este, voy a tener de que la velocidad en X es igual a la distancia 2 por el dividido el tiempo, ¿no? Que tarda en caer de aquí hasta acá. Como ya tengo la velocidad en X y la distancia 2, entonces, despejando el tiempo, voy a tener que es igual a la distancia 2 sobre la velocidad en X. Y esto me da que es igual a 6,73 sobre la velocidad en X que tengo es 7 metros por segundo. ¿Y esto me da cuánto? 0.96. 0.96 segundos me da. ¿No? Y luego tengo que esta altura, que es la que me pide, ¿no? Fíjense, esta altura que es la que me pide, la puedo tomar en consideración como la altura h nomás aquí, ¿no? Entonces tengo de que h es igual a la velocidad inicial, en este caso es en I, por el tiempo, está aumentando la velocidad, la gravedad, ¿no? Entonces va a ser más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es mi velocidad inicial en I aquí que está cayendo? Es 10 metros por segundo, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 10 metros por segundo por el tiempo que es 0,96 más 1/2 por 9.8 por 0.96 al cuadrado. Entonces esa altura me da 14.11. 14.11 metros. Y esto es lo que me pide el ejercicio que yo encuentro. Esa viene a ser la respuesta. 14.11. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, lo volví a sacar eso donde está 1220 elevado al cuadrado, ¿no es? Y me sale 14,26 me sale. ¿Dónde está 14.27? Sí, está bien, Sí. nomás, pero pues 14.26, 14.27. Ah, ya, por este nomás varía, ¿no? Eso no es problema. Eso depende del redondeo que hagan ustedes. Si saben manejar su máquina, van a ver que si le ponen con 2 decimales, ahí le va a dar directamente. En lugar de que estén redondeando. Mode 7.2 creo es para poner para fijar los decimales. Oh, ya, gracias, ingeniero. Entonces fíjense que aquí sale 14.11, ¿no? Ahora vamos a ver de que podemos encontrar este valor si nosotros utilizamos vectores. ¿Se acuerdan de las fórmulas vectoriales que teníamos, ¿no? En el movimiento vertical caída libre? Por la independencia de los movimientos, vamos a ver lo siguiente. Lo vamos a pintar aquí de nuevo.
Entonces, fíjense que teníamos nosotros una pelotita, ¿no? Que subió, hizo esto así, ¿no? Ahí. Así, digamos, ¿no? Y nos pide que nosotros encontremos esta altura de aquí. Esta altura de aquí. Este es el nivel al que está la pelotita, ¿no? Está subiendo, fíjense, con una velocidad en I que es igual a 10 metros por segundo. Y nos pide encontrar la altura, ¿no ve? ¿Cuál es la altura? Hagamos de cuenta, por la independencia de los movimientos, que tenemos nosotros un solo movimiento, ¿no? En este sentido es como la que pelotita haya ido así, a una determinada altura hasta acá, y después empezó a caer nuevamente. En este caso tenemos nosotros que la fórmula que emplearíamos sería que la altura es igual a, tiene una velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces habíamos llegado a determinar nosotros esta altura de ahí, ¿no? 14 ohms. Ahora fíjense que si yo utilizo vectores en esto, haciendo un trabajo con la independencia de los movimientos también, fíjense de que esta pelota horizontalmente se me ha desplazado hasta esta altura de aquí, ¿no? Ha ido hasta ahí y ha vuelto a caer acá, ¿no? Si yo analizo en forma vertical es como que haya ido para allá y haya vuelto a caer para acá, ¿no? Y si analizo en forma horizontal, es como que haya ido de aquí hasta acá. O sea, que haya estado de aquí y haya llegado hasta acá, ¿no? En el sentido horizontal, nosotros tenemos de que esta distancia que recorrió acá es igual a la velocidad que tenía en ese caso, velocidad por el tiempo que tardó, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué distancia recorrió aquí? Nos da la distancia que recorrió, que fue ¿cuántos metros? Nos da como dato esa distancia, que es igual a ¿cuánto? 21 metros, ¿no? Nos da esta distancia que es 21 metros. Y me da la velocidad inicial con la que salió el objeto aquí, ¿no? ¿Sí? La velocidad inicial en X fue igual a 7 metros por segundo. Entonces, fíjense de que aquí yo con esta fórmula, que es mi velocidad inicial en X por el tiempo, yo despejando el tiempo, me va a dar que es igual a la distancia sobre la velocidad inicial en X. Ese es el tiempo total que tardó la pelotita en llegar de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la distancia que es 21 sobre 7. Entonces, el tiempo de vuelo, tiempo que tardó esto en llegar acá, fue igual a ¿cuánto? 21 dividido 7 igual a 3 segundos. 3 segundos. Ahora, vectorialmente, este movimiento vertical, si lo analizamos nosotros, fíjense que si esta pelotita ha partido de acá, ¿no? La velocidad en I va hacia arriba, es positiva, ¿no? La altura que está viniendo es para abajo, fíjense. Esto está viniendo para abajo, es negativa, entonces la altura. Y la gravedad, ¿no? Que tiene este sentido, ¿no? La gravedad es negativa también. Entonces yo esta fórmula que tengo acá, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado sería acá,
sería para mí menos h va a ser igual. Esto es positivo, velocidad inicial en i por el tiempo hacia arriba, y aquí empleo el menos, ¿no? Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Como ya encontré el tiempo que tarda este objeto en llegar de aquí hasta que llega acá, es este mismo de aquí, es el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces lo que hago es encontrar mi altura. ¿Cuánto es la velocidad inicial en i? 10 metros por segundo, ¿no? El tiempo de vuelo es 3, menos 1/2 de 9.8, que es la gravedad, por el tiempo de vuelo, que es 3 al cuadrado. Entonces, menos h, ¿cuánto me da? Menos 126.8. No puede ser. Aquí está restando por si acaso, ¿no? Sí, sí. Menos 14.1. Ay, sí me Menos equivoqué. 14.11, ¿no? Metros. Sí, está Si lo bien. multiplico esto por menos 1, entonces la altura me va a dar igual a 14.11 metros. Es el mismo resultado, fíjense. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? Sí, está bien. Yo me equivoqué. En los vectores, fíjense, si ustedes hacen un análisis vectorial, ¿no? Si hacen un análisis vectorial empleando la independencia de los movimientos, fíjense que es más facilito que uno pueda resolver el ejercicio, ¿no? Porque por la independencia de los movimientos, en realidad esta bola se desplazó horizontalmente toda esta distancia. Y verticalmente se desplazó esta distancia. ¿En qué tiempo lo hizo este objeto al llegar acá? En el mismo tiempo que lo hizo este objeto al llegar acá. Entonces, haciendo un análisis de esa forma, fíjense que resulta más fácil. Un jugador de fútbol, dice, realiza desde la altura de 1,80 metros un cabezazo grande, ¿no? El pelado, 1,80. Capacidad para meter este frentazo. Pero miren mire. Los pies a la espalda del defensor, se sostiene en el aire y después mete un... No, impresionante. Un recontra golazo de Cristiano Ronaldo. Gana la Juve. A una pelota con una velocidad de 10 metros por segundo y un ángulo de 37 grados con la horizontal. Hallar la distancia que debe recorrer la pelota que cabeceó el jugador de fútbol hasta que toca con el suelo. Es parecido al otro, ¿no? ¿O no? Es parecido al cohete, que sube un poco y luego baja. Parecido al cohete, ¿no? Solo que nos pide distancia aquí en lugar de altura. Entonces vamos a hacerlo rapidito esto. Vamos a ver aquí un jugador que sea la pelota de color café aquí. Está cabeceándola. La pelota. Mierda, más grande que la cabeza. Un jugador de fútbol realiza desde la altura de 1,80 metros. Dice. Entonces aquí la altura que tiene El jugador. H igual a 1,8 metros. Un cabezazo, una pelota con una velocidad, dice esto, y un ángulo de 37 grados. Entonces aquí va, ¿no? La velocidad igual a 10 metros por segundo y lo hace con un ángulo de 37 grados. Entonces, ¿para dónde va la pelota? Hace así, ¿no? Va para allá.
y cae. Ahí. Allá la distancia que debe recorrer la pelota, entonces la distancia es esta, de aquí hasta acá, ¿no? Esa es la distancia que me pide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya tenemos la altura acá, fíjense, es lo mismo en realidad, ¿no? Solamente que lo que tenemos que determinar es esta distancia. Aquí, de acuerdo a como vimos inicialmente, por vectores también esto sale fácil, ¿no? ¿Ah? Lo hacemos vectorialmente, rapidito. Aquí tenemos que, si nosotros vemos esta, descomponemos esta velocidad aquí en la velocidad inicial en I. Y esta sería mi velocidad inicial en X. ¿No? Aquí voy a tener que encontrar el tiempo en función de los datos que tengo. A ver. Entonces aquí voy a tener, fíjense de que tengo la altura h menos h, porque va en sentido contrario, va a ser igual a la velocidad inicial en I por el tiempo que está yendo hacia arriba y la gravedad que viene hacia abajo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Este tiempo es el tiempo de vuelo de la pelota, ¿no? Que tardó en llegar de aquí hasta acá. Como tengo h, ¿tengo velocidad inicial en I o no? Tengo, ¿no? Porque la velocidad inicial en I la puedo sacar de acá. Este ángulo es 37 grados. Tengo la velocidad inicial que es igual a 10 metros por segundo. Y esta es mi velocidad inicial en I. Y esta es mi velocidad inicial en X. De aquí tengo que con el seno de 37 grados, esto va a ser igual a la velocidad inicial en I sobre la velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial en I va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 37 grados. ¿Cuánto me da la velocidad inicial en I? 10 por el seno de 37 grados. 10 por seno de 37 grados. 6.01. Sí, 6.01. Efectivamente. 6.01 metros por segundo, ¿no? Entonces ya con ese dato ya puedo reemplazar acá, ¿no? Y aquí tengo menos h, ¿cuánto me da? 1.8, ¿no? 1.8, que es igual a la velocidad inicial en I, que es 6.01, por el tiempo de vuelo, menos 9.8 sobre 2 por el tiempo de vuelo al cuadrado. ¿Cuánto da esto de acá? Entonces fíjense que aquí 9.8 entre 2 me da 4.9, ¿no? Negativo. Lo paso al otro lado como positivo y me va a quedar de que esta ecuación de segundo grado me va a quedar de la siguiente forma. Esto es 4.9 tiempo de vuelo al cuadrado. Este pasa como negativo al otro lado, menos 6.01 tiempo de vuelo. Y este 1.8 negativo me queda acá, menos 1.8. Y esto lo igualo a 0. ¿A qué se parece esto? A una ecuación de segundo grado, ¿no? De la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cómo determino esa incógnita? Que en este caso es t. Determino que x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sobre 2a. Sí, ¿No? sí. En este caso ustedes tienen que x es igual a tiempo de vuelo
El valor de A es igual a 4,9. El valor de B es igual a menos 6,01. Y el valor de C es igual a menos 1,8. Entonces, reemplazando esos datos en esta fórmula, vamos a tener que el tiempo de vuelo va a ser igual a menos B, me dice. Es menos 6,01. Menos 6,01 más menos la raíz cuadrada de menos 6,01 al cuadrado. Eso es negativo, se va. Se hace positivo más 4 por A, que es 4,9, por C, que es menos 1,8. Raíz cuadrada de todo eso sobre 2 por A, que es 4,9. Si me sacan ese valor ustedes, vamos a tener dos tiempos de vuelo, ¿no? Uno que es negativo y otro que es positivo. Sáquenme el valor que hay dentro de la raíz, por favor. Para que esto sea menos 6,01 más menos 2 puntos. y esto sobre 9,8. ¿No? ¿Cuánto da lo que hay dentro de la raíz? 2,10. ¿Ah? 2,10. No puede ser, tiene que ser mayor a este valor de aquí. Ah, no, aquí por favor estoy turbado yo en esta fórmula de acá. Esto de aquí es negativo, por si acaso. Negativo es, ¿ya? Entonces fíjense de que este valor se hace positivo, este también, este menos con este menos se me hace positivo, entonces te tiene que sumar todo lo que hay adentro. 8,44. ¿Qué dicen los demás? Entonces esto da 8,44, ¿no? Entonces aquí fíjense que van a tener ustedes un resultado, un tiempo de vuelo que es menos 6,01 menos 8,44 dividido 9,8. ¿Cuánto da esto? Ingeniero, ese que está... Ingeniero, perdón que lo corte, pero el C que puso ahí, lo pasó así directo, ¿no? O sea, B era menos 6 y en la fórmula estaba, digamos, un menos antes del B, digamos. O sea, digamos, ahí donde decía sí. A... Menos, esto es menos, ¿no? Así, ¿no? Eso va a variar harto. Menos, ya. Entonces va a ser más esto, ¿no? Ya. Tienes razón. Entonces voy a tener esa situación para un caso, me va a dar negativo, y para el otro caso voy a tener 6,01 más 8,44 dividido 9,8. ¿No? Y este es otro valor. ¿Cuánto da? En el primero me sale 0,24, menos 0,24. 0,24. Segundo. ¿Y en el otro? 1,47. 1,47 segundos. ¿Cuál tomamos? ¿Cuál de los tiempos tomamos? El positivo. Correctamente. ¿Por qué no lo tomamos Porque no puede ser que haya cabeceado y el tiempo haya retrocedido, ¿no? ¿Ah? Debería haber pasado un tiempo para que la pelota vaya y llegue a un lado. Entonces, en este caso, no nos sirve. El que nos sirve es este de acá, ¿no? Entonces, como ya tenemos el tiempo que tardó en llegar, aplicando la fórmula de que la velocidad, la distancia, mejor dicho, que recorre es igual a la velocidad inicial en X
por el tiempo de vuelo. Entonces, como me pide distancia, aquí tengo que distancia va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? La tengo que sacar acá, ¿no? Aquí tengo que mi velocidad inicial en X va a ser igual a... Inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 37 grados. Y esta va a ser igual a 10 por el coseno de 37 grados. ¿Y esto me da cuánto? 7.98. 7.98 metros por segundo. Entonces ya con ese dato yo tengo todos los datos necesarios para poder reemplazar aquí. Me da 7.98 por el tiempo de vuelo que era ¿cuánto? 1.47. Por lo tanto, la distancia que me pide es igual a 1.47 por 7.98. 11.70. 13. 11.73. 0.73 metros. No, 11. 11. Sí, no 13, 11. $11.73 metros. Y esa es la respuesta que obtenemos, jóvenes. Ustedes lo pueden hacer a manera de práctica, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Para que vean cuál es más sencillo. Por el otro lado tienen que hacer esto de acá. Encontrar esta distancia de aquí primero. Esta distancia 1. Luego tienen que encontrar esta otra distancia 2. Y sumando la distancia 1 con la distancia 2, van a encontrar esta distancia. Pero para eso aquí ya tienen la velocidad y el ángulo, entonces directamente pueden encontrar esta distancia de aquí. Con esta misma velocidad que encontraron acá, que es la que baja de aquí a acá, ¿no? Tienen la altura, pueden encontrar el tiempo que tarda de aquí a acá. Y con ese tiempo encuentran la distancia 2, porque saben la velocidad a la que va para allá, ¿no? Aquí lo que complicó fue que se presentó una ecuación de segundo grado, pero el que sabe resolver una ecuación de segundo grado, lógicamente que siempre de la manera vectorial lo va a ver más sencillo el ejercicio. Bien, entonces les voy a subir estos ejercicios que hemos resuelto al WhatsApp y quedamos ahí por hoy, ¿ya? Bien, jóvenes, nos vemos entonces el lunes. Que pasen un buen fin de semana, no se descuiden, aunque hayan subido el horario de salida hasta las 11. No es motivo para que uno se enferme a sus familiares, así que cuídense mucho, ya que quiero que pasen todos este semestre la materia de física. No quiero que ninguno abandone por enfermedad ni nada, ¿ya? Que estén bien, jóvenes. Cuídense, hasta pronto. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight, and you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They've given you a reason to fight, and all the storms
about to come into the light. Your hands upon a dead man's gun and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they